Historia 1. El tren de las almas perdidas. Buenas noches, cronistas. Mi nombre es Ernesto Ramírez, y lo que voy a contar me pasó hace 5 años cuando intentaba cruzar hacia Estados Unidos. Era mi tercer intento. Los 2 primeros habían sido deportados, pero la necesidad es más fuerte que el miedo. Tenía una familia que alimentar en Honduras y ningún futuro en mi país. Así que volví a intentarlo, sin saber que esta vez me encontraría con algo mucho peor que la migra o los coyotes. Me encontraría con algo que no pertenece a este mundo. Todo comenzó en Veracruz, México. Un coyote me había dicho que la mejor forma de avanzar sin ser detectado era subirse al tren de carga conocido como La Bestia. Miles de migrantes lo hacemos, aunque es peligroso. Gente que cae y pierde extremidades, desaparecidos. Pero cuando no tienes dinero para pagar el viaje completo y la desesperación te consume, te subes a ese tren sin importar los riesgos. Éramos como 40 personas esa noche, todos centroamericanos, todos con la misma esperanza y el mismo miedo. Nos subimos cerca de Medias Aguas alrededor de las 11 de la noche. El tren iba lento, así que fue relativamente fácil subir y acomodarnos en los techos de los vagones. Yo me coloqué en el tercer vagón con otros 5 hombres. Hacía frío esa noche, un frío poco usual para Veracruz. Nos envolvimos con lo que teníamos: chamarras viejas, cobijas raídas, plásticos. El sonido del tren era ensordecedor, pero eventualmente te acostumbras y hasta se vuelve hipnótico. Llevábamos como 2 horas de viaje cuando uno de los hombres, un salvadoreño llamado Mario, señaló hacia adelante. «Miren, hay otro tren», dijo. Todos miramos. Efectivamente, paralelo a nosotros, a unos 50 metros de distancia, había otra línea de tren con un convoy moviéndose en la misma dirección. Eso no era raro. A veces hay vías paralelas. Pero lo extraño era que ese tren se veía diferente. Era más viejo, parecía de otra época, con vagones antiguos de madera y metal oxidado. Y había gente en ese tren. Muchas personas, cientos, amontonadas en los techos de los vagones, colgando de los lados, agarradas como podían. Pero había algo perturbador en la forma en que se veían. Incluso a esa distancia y en la oscuridad, podíamos notar que su ropa era harapienta. Sus movimientos eran lentos, casi robóticos, y ninguno hacía ruido. Ningún grito, ninguna risa, ninguna conversación. Solo silencio mientras ese tren fantasmal se movía junto al nuestro. «Son migrantes como nosotros», dijo otro compañero, un guatemalteco joven. «Tal vez van a otra ruta». Pero yo sentía que algo no estaba bien. Saqué mi linterna y alumbré hacia ese tren. Lo que vi me heló la sangre. Las personas en ese tren no eran normales. Sus rostros estaban demacrados, hundidos, con ojos vacíos. Algunos tenían heridas visibles, sangre seca en sus ropas. Y cuando mi luz los iluminó, todos, absolutamente todos, voltearon a verme al mismo tiempo. Cientos de cabezas girando sincronizadas, cientos de ojos muertos clavándose en mí. Apagué mi linterna inmediatamente, con las manos temblando. ¿Vieron eso?, susurré aterrado. Mario asintió, su rostro pálido. No son personas, no pueden ser personas. El tren paralelo comenzó a acercarse más a nuestra vía. Lo imposible estaba sucediendo. Las 2 líneas se estaban fusionando, aunque eso era físicamente imposible. El tren fantasma se acercaba cada vez más, hasta que estuvo a menos de 10 metros de distancia. Ahora podíamos verlos claramente, sin necesidad de linternas. Eran migrantes. Eso era evidente por su ropa y mochilas, pero estaban en un estado horrible. Algunos les faltaban extremidades. Otros tenían el cuello torcido en ángulos imposibles. Muchos tenían heridas de bala o machete. Y todos nos miraban con esos ojos muertos, vacíos de cualquier emoción excepto una especie de anhelo desesperado. Y entonces comenzaron a extender sus brazos hacia nosotros, como queriendo alcanzarnos. «No los miren, no respondan», gritó un hombre mayor que viajaba con nosotros. «Es el tren de los muertos. He escuchado historias, pero nunca pensé que fueran reales. Son las almas de todos los migrantes que han muerto intentando llegar al norte. Están condenados a viajar eternamente.
buscando a alguien que los ayude a terminar su viaje. Su voz estaba llena de terror genuino, y eso me asustó aún más que la visión misma. El tren fantasma se colocó exactamente paralelo al nuestro, vagón por vagón, y entonces comenzaron a saltar. Figuras translúcidas y espectrales comenzaron a lanzarse desde su tren hacia el nuestro. Algunas no lo lograban, y caían entre ambos trenes, desapareciendo en una niebla gris. Otras sí alcanzaban nuestros vagones y se aferraban a ellos, subiendo lentamente. Sus movimientos eran erráticos, como marionetas mal controladas. Uno de ellos subió a nuestro vagón. Era un hombre joven, quizás de mi edad, con una camisa rasgada llena de sangre y un tajo profundo en el cuello. Me miró directamente y extendió su mano hacia mí. Su boca se movió pero no salió sonido, solo un silbido hueco como el viento pasando por un túnel. Retrocedí hasta el borde del vagón, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que explotaría. El espectro siguió acercándose, arrastrándose sobre el metal del techo. «Cierra los ojos y reza», gritó el hombre mayor. «No los dejes que te toquen. Si te tocan, te llevan con ellos. Reza por sus almas». Cerré los ojos con fuerza y comencé a rezar todos los Padre Nuestros que recordaba de mi infancia. Sentí una presencia fría muy cerca, un aire helado que me rodeó, y entonces sentí dedos gélidos rozando mi brazo. Grité y abrí los ojos. El espectro estaba a centímetros de mí, su rostro cadavérico frente al mío, sus ojos huecos mirándome con algo que podría haber sido súplica o rabia. Pero entonces, desde algún lugar del tren, alguien comenzó a cantar. Era una canción religiosa, un himno que reconocí de las iglesias de mi pueblo. Otros se unieron al canto, voces temblorosas pero decididas elevándose sobre el ruido del tren, y los espectros reaccionaron. Comenzaron a retroceder, sus formas volviéndose más translúcidas, más débiles. El que estaba frente a mí me soltó el brazo y retrocedió lentamente, su boca abriéndose en lo que parecía un grito silencioso. El tren fantasma comenzó a alejarse, separándose de nuestra vía. Las figuras espectrales en nuestros vagones se dejaron caer o saltar de vuelta a su tren condenado. En cuestión de minutos, el tren de los muertos se había alejado hasta desaparecer en la oscuridad de la noche, como si nunca hubiera estado ahí. Pero todos los que lo vimos sabíamos que había sido real, y yo tenía la prueba. En mi brazo, donde el espectro me había tocado, había marcas. 5 marcas de dedos, como quemaduras por congelación, que me dolían intensamente. Nadie habló durante el resto del viaje esa noche. Todos estábamos procesando lo que habíamos presenciado. Cuando el tren se detuvo en la siguiente estación, varios compañeros decidieron bajarse y abandonar el viaje. Preferían arriesgarse a ser deportados que volver a enfrentarse a lo que habían visto. Yo seguí adelante, porque ¿qué otra opción tenía? Pero durante el resto del viaje, cada vez que veía luces en la distancia, cada vez que escuchaba el sonido de otro tren, mi corazón se aceleraba con terror. Eventualmente llegué a la frontera y logré cruzar. He estado viviendo en Estados Unidos desde entonces, trabajando duro, enviando dinero a mi familia, pero las marcas en mi brazo nunca desaparecieron completamente. Se desvanecieron con el tiempo, pero siguen ahí. 5 sombras pálidas que me recuerdan esa noche. Y cada año, en el aniversario de ese encuentro, las marcas se oscurecen de nuevo, se vuelven rojas y me duelen como si acabara de suceder. He investigado sobre el tren fantasma. He hablado con otros migrantes que han hecho el viaje en la bestia. Muchos han visto cosas similares. Un tren antiguo lleno de muertos que aparece en ciertas noches, en ciertos tramos de la ruta. Algunos dicen que son las almas de todos los que han muerto en el viaje migratorio a lo largo de décadas. Miles y miles de personas que nunca llegaron a su destino, que murieron en accidentes, asesinados por bandas, muertos de sed en el desierto, ahogados en el río, todos condenados a seguir intentando llegar al norte, eternamente, en ese tren espectral. Y lo más perturbador es la teoría de lo que pasa si te tocan. Dicen que si un espectro logra agarrarte completamente,
Tu alma se une a ellos cuando mueres, sin importar dónde o cómo. Quedas condenado a subir a ese tren y viajar para siempre. Por eso rezo todas las noches, agradeciendo que el canto de mis compañeros me salvara esa noche, porque estuve a segundos de ser arrastrado a ese tren de almas perdidas. A todos los que están pensando en hacer ese viaje, les digo, prepárense no solo para los peligros físicos, sino para los espirituales. La ruta migratoria está saturada de muerte y sufrimiento, y ese dolor ha creado algo oscuro, algo que acecha en las sombras esperando a más víctimas. Si ven un tren antiguo moviéndose paralelo al suyo, si ven figuras extrañas que no hacen ruido, cierren los ojos, recen, y por el amor de Dios, no dejen que los toquen, porque hay destinos peores que la deportación, peores que la muerte misma. Y uno de esos destinos es viajar eternamente en ese tren maldito, sin poder llegar nunca a casa ni al sueño que los hizo partir. Historia 2. La casa de paso maldita. Buenas noches, cronistas. Mi nombre es Carla Méndez, soy de Guatemala, y lo que voy a contar me pasó hace 3 años cuando crucé México rumbo a Estados Unidos. Viajaba sola, lo cual ya era peligroso, pero no tenía opción. Había dejado a mis 2 hijos con mi madre, y necesitaba llegar al norte para trabajar y enviarles dinero. El viaje fue duro, como lo es para todos, pero hubo una noche en particular, en una casa de paso en Chiapas, que casi me cuesta más que la vida. Me costó casi el alma. Las casas de paso son lugares donde los migrantes podemos descansar temporalmente. Algunas son gestionadas por iglesias o grupos de ayuda humanitaria. Otras son simplemente casas abandonadas que todos conocemos y usamos. Son lugares precarios, pero cuando has caminado durante días y desesperadamente necesitas un techo sobre tu cabeza, cualquier refugio es bienvenido. La casa donde me quedé esa noche era una vivienda abandonada en las afueras de un pueblo cerca de Tapachula. Llegué ahí al atardecer con un grupo de 4 personas más, 2 hombres hondureños, una mujer salvadoreña con su hija adolescente. El coyote que nos guiaba nos dijo que descansáramos ahí unas horas y que partiríamos antes del amanecer. La casa era vieja, de 2 pisos, con paredes de concreto descascarado y ventanas sin vidrios. Estaba en ruinas, pero había señales de que otros migrantes la habían usado antes. Bolsas de basura en un rincón, mensajes escritos en las paredes, mantas viejas abandonadas. Nos instalamos en la planta baja, en lo que alguna vez fue la sala. El coyote se fue a arreglar unos asuntos y nos dejó solos. Sacamos lo poco que teníamos para comer: tortillas duras, una lata de frijoles que compartimos, agua de garrafón. Comimos en silencio, todos exhaustos. La mujer salvadoreña, que se llamaba Rosa, abrazaba protectoramente a su hija. La niña, de unos 15 años, se veía asustada. «No me gusta este lugar, mamá», susurró. «Hay algo malo aquí». Rosa la regañó suavemente, diciéndole que no dijera tonterías, que solo estaba cansada. Pero yo también sentía algo extraño. El aire en esa casa era pesado, opresivo. Hacía calor afuera, pero adentro estaba frío, un frío húmedo que se te metía en los huesos. Y había un olor, como a tierra mojada mezclado con algo dulzón y podrido que no lograba identificar. Uno de los hondureños, un hombre mayor llamado Don Julio, miraba constantemente hacia la escalera que subía al segundo piso. «¿Qué pasa, Don Julio?», le pregunté. Él negó con la cabeza. «Nada, mija. Es solo que he pasado por aquí antes, hace 2 años. En ese entonces éramos 6 personas. Nos quedamos en esta misma casa». Se detuvo, como dudando si continuar. «¿Y qué pasó?», insistí. Don Julio me miró con ojos cansados y tristes. 2 del grupo decidieron dormir en el segundo piso. Dijeron que ahí había más espacio. A la mañana siguiente, cuando bajaron, no eran los mismos. Algo les había pasado arriba. No hablaban. Solo miraban al frente con ojos vacíos. Tuvimos que dejarlos porque no podían caminar bien. Nunca supe qué fue de ellos. Sus palabras me pusieron la piel de gallina. Miré hacia la escalera. Estaba oscura. Las sombras parecían moverse en los escalones superiores. «¿Qué crees que les pasó?»,
Pregunté. Don Julio se encogió de hombros. No lo sé, pero los otros migrantes de la región hablan de esta casa. Dicen que algo vive aquí, algo que se alimenta de los que están desesperados, de los que no tienen a dónde más ir. Por eso nadie se queda más de una noche, y por eso nadie sube al segundo piso. Decidimos hacer guardias. 2 dormirían mientras 3 vigilaban, y rotaríamos cada 2 horas. Yo tomé la primera guardia junto con don Julio y el otro hondureño, un joven llamado Marcos. Rosa y su hija trataron de dormir, acurrucadas juntas en un rincón sobre una manta. Las horas pasaron lentamente. Afuera, los sonidos nocturnos del pueblo rural. Perros ladrando, algún vehículo ocasional, grillos, pero adentro de la casa, un silencio antinatural. Alrededor de la medianoche, escuchamos algo, pasos lentos y pesados en el segundo piso, directamente sobre nuestras cabezas. Todos nos quedamos helados. Los pasos se movían de un lado a otro, como si alguien caminara de una habitación a otra. «Puede ser otro migrante», susurró Marcos, aunque su voz temblaba. «O puede ser un vagabundo que vive aquí». Pero don Julio negó con la cabeza. «Nadie que conozca esta casa sube ahí arriba». Los pasos continuaron durante varios minutos. Luego se detuvieron. En el silencio que siguió, escuchamos algo peor. Una voz. Era una voz de mujer, cantando suavemente. La canción era en español, pero con un acento extraño, antiguo. No podía distinguir las palabras completas, pero la melodía era triste, melancólica, como un lamento. Rosa se despertó y agarró a su hija con fuerza. «¿Quién es?», preguntó con los ojos muy abiertos. Nadie respondió porque no sabíamos. La voz siguió cantando, moviéndose por el segundo piso, y entonces comenzó a bajar las escaleras. Podíamos escuchar cada paso en los escalones de madera, crujiendo bajo un peso invisible. Todos nos levantamos, retrocediendo hacia la pared opuesta. La voz seguía cantando, cada vez más cerca. Don Julio sacó una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe que llevaba en su bolsillo y comenzó a rezar en voz baja. La figura apareció al pie de las escaleras. Era una mujer, o algo con forma de mujer. Vestía ropa harapienta, sucia de tierra, y manchas oscuras que parecían sangre. Su cabello largo y negro le cubría parte del rostro, pero podíamos ver sus ojos, completamente negros, sin blanco, como pozos profundos. Su piel era de un color gris pálido, casi ceniza, y seguía cantando con esa voz que te helaba el alma. Nos miró a cada uno, lentamente, evaluándonos. Y entonces señaló hacia arriba, hacia el segundo piso. «Suban», dijo con una voz que sonaba como muchas voces hablando al mismo tiempo. «Suban y descansen. Aquí pueden quedarse para siempre. No más huir, no más dolor, no más miedo. Solo paz eterna». Sus palabras tenían un efecto hipnótico. Sentí mis piernas queriendo moverse hacia la escalera. Sentí el deseo de subir, de dejar de luchar, de simplemente rendirme. Y no era la única. Marcos ya había dado un paso hacia adelante, sus ojos vidriosos. Don Julio gritó fuerte, rompiendo el hechizo. «Es un espectro. Está atrayéndonos. No la escuchen». Agarró a Marcos del brazo y lo jaló hacia atrás. La mujer cosa giró su cabeza hacia don Julio, y su rostro se transformó. Su boca se abrió imposiblemente grande, mostrando dientes negros y podridos. Un sonido salió de ella, un chillido agudo y furioso que nos hizo tapar los oídos del dolor. Las ventanas sin vidrios vibraron, las paredes temblaron. Rosa agarró a su hija y corrió hacia la puerta de entrada, tratando de abrirla, pero la puerta no se movía, como si estuviera sellada. «No abre, estamos atrapados», gritó desesperada. La entidad avanzó hacia nosotros, ya no caminando sino deslizándose sobre el piso. Su forma se volvía más grotesca con cada segundo. Su cuerpo se alargaba, sus extremidades se retorcían en ángulos imposibles, su rostro se hundía revelando un cráneo debajo de la piel traslúcida. «Las ventanas», grité. Corrimos hacia la ventana más cercana.
Don Julio ayudó primero a Rosa y a su hija a salir, luego a Marcos. Yo estaba a punto de saltar cuando sentí algo agarrar mi tobillo. Miré hacia abajo y vi una mano gris y huesuda emergiendo del piso mismo, sujetándome con fuerza inhumana. Traté de patearla para soltarme, pero más manos comenzaron a emerger del suelo, decenas de manos alcanzando hacia mí. Don Julio me agarró de los brazos desde fuera de la ventana y jaló con todas sus fuerzas. Sentí como si me fueran a partir en dos, el tirón desde arriba y el agarre desde abajo. Y entonces don Julio hizo algo extraordinario. Sacó su imagen de la Virgen y la presionó contra mi pierna, donde las manos me agarraban. Hubo un destello de luz y un olor a algo quemándose. Las manos me soltaron instantáneamente con un siseo colectivo de dolor o rabia. Caí hacia afuera de la ventana, aterrizando duramente en la tierra. Don Julio me levantó y todos corrimos alejándonos de la casa. Corrimos sin parar durante lo que parecieron horas, hasta que finalmente nos detuvimos en una carretera, jadeando y llorando. Cuando miré hacia atrás, hacia donde estaba la casa, vi algo que nunca olvidaré. En las ventanas del segundo piso había figuras, docenas de figuras, todas mirando hacia nosotros. Y en la planta baja, en la puerta que no habíamos podido abrir, estaba la mujer espectro, observándonos alejarnos. Esperamos ahí hasta que amaneció, y nunca volvimos a esa casa. El coyote apareció horas después, molesto porque nos habíamos ido, pero cuando le contamos lo que pasó, palideció. No debía haberlos dejado ahí, murmuró. Pensé que los rumores eran exageraciones, pero al parecer son reales. Nos contó que esa casa había sido un punto de secuestro de migrantes hace años. Bandas criminales atraían ahí a los viajeros, los torturaban y los mataban si sus familias no pagaban rescate. Decenas, quizás cientos murieron en esa casa, especialmente en el segundo piso donde los mantenían prisioneros. Completé mi viaje y llegué a Estados Unidos. Trabajo aquí ahora, enviando dinero a casa como planeé, pero nunca he podido olvidar esa noche. Todavía tengo marcas en mi tobillo, cicatrices en forma de dedos donde esas manos me agarraron. Y a veces, en mis sueños, escucho esa canción, ese lamento de la mujer espectro, invitándome a subir, a quedarme, a unirme a los que nunca salieron de esa casa maldita. Don Julio me salvó la vida esa noche, con su fe y su valentía. Nunca sabré qué hubiera pasado si me hubieran arrastrado completamente dentro, pero basándome en las figuras que vi en las ventanas del segundo piso, creo que hubiera terminado como ellos, otra alma atrapada, esperando eternamente a que nuevos migrantes lleguen a la casa para intentar arrastrarlos a nuestro destino. A todos los migrantes que lean esto, tengan cuidado con las casas de paso. No todas son seguras. Algunas están marcadas por tragedias tan terribles que han dejado algo detrás, algo hambriento y malévolo que se alimenta de nuestra desesperación. Y si alguna vez escuchan una canción en la noche, una voz que los invita a quedarse, a descansar para siempre, corran, corran, y no miren atrás, porque algunos descansos son eternos, y algunos refugios son prisiones de las que nunca escaparás. Historia 3. Las ánimas perdidas del desierto. Buenas noches. Me llamo José Luis Hernández y soy originario de Michoacán, México. Hace 2 años intenté cruzar la frontera con Estados Unidos por el desierto de Arizona. Es una historia que rara vez cuento porque suena imposible, porque desafía toda lógica, pero es completamente verdadera. Pasé 3 días en un desierto que no debería existir, perseguido por algo que no era humano, y sobreviví solo por pura suerte o quizás intervención divina. Esta es mi historia. Contraté a un coyote que me prometió que el cruce sería seguro, que conocía la ruta como la palma de su mano, que había hecho el viaje cientos de veces. Éramos un grupo de 8 personas, 5 hombres y 3 mujeres. Nos dijo que caminaríamos durante la noche para evitar el calor extremo del día y que el viaje tomaría aproximadamente 12 horas hasta llegar al punto de recogida del lado estadounidense. Llevábamos mochilas con agua, comida enlatada y ropa extra. Pensé que estaba preparado.
No tenía idea de lo equivocado que estaba. Comenzamos la caminata alrededor de las 8 de la noche. Al principio todo era normal. El desierto nocturno era frío. El cielo estaba lleno de estrellas. Y seguíamos al coyote que caminaba con confianza usando una brújula y un GPS. Caminamos durante horas en silencio, conservando energía. El terreno era difícil. Arena suelta, rocas, cactus que había que esquivar, pero era manejable. Alrededor de la medianoche, el coyote se detuvo bruscamente. «Esto está mal», murmuró, mirando su GPS. «No estamos donde deberíamos estar. El GPS marca que hemos caminado 15 kilómetros, pero según estos marcadores», señaló unas rocas que aparentemente conocía, «apenas hemos avanzado 5 kilómetros». Revisó su brújula, la sacudió, la volvió a revisar. «Tampoco está funcionando bien. La aguja da vueltas». Un mal presentimiento me invadió. Uno de los compañeros, un hombre llamado Ricardo, sugirió que tal vez el equipo estaba dañado y que deberíamos regresar, intentarlo otro día. Pero el coyote, cuyo nombre nunca supimos porque solo le decíamos el güero, insistió en continuar. «Conozco esta área. Puedo guiarlos sin GPS. Síganme». Seguimos caminando, pero ahora el ambiente había cambiado. El frío se intensificó, volviéndose casi insoportable, y el silencio, el desierto se volvió completamente silencioso. Nada de insectos, nada de viento, nada de animales nocturnos, solo nuestros pasos y respiraciones. Era un silencio tan profundo que resultaba opresivo, como si el mismo aire absorbiera el sonido. Después de otra hora de caminar, una de las mujeres, llamada Lupita, señaló algo inquietante. «Miren eso. ¿No es la misma roca que pasamos hace rato?» Efectivamente, había una formación rocosa distintiva, con forma de arco que todos recordábamos haber visto. El güero negó con la cabeza. «Son rocas similares. El desierto está lleno de formaciones parecidas». Pero yo también había notado algo. Un cactus muerto con una forma peculiar que juraba haber visto antes. Estábamos caminando en círculos. El güero finalmente admitió que estábamos perdidos. Decidió que esperaríamos hasta el amanecer para reorientarnos con la luz del día. Nos sentamos en un pequeño claro, rodeado de arbustos espinosos. Compartimos algo de agua y comida, tratando de mantener el ánimo arriba, pero todos estábamos asustados. El desierto de noche es peligroso por muchas razones, y estar perdido lo hace 10 veces peor. Ricardo mantenía su linterna encendida, alumbrando alrededor periódicamente, y fue él quien vio la primera figura. «Hay alguien ahí», susurró señalando hacia la oscuridad. Todos miramos. Efectivamente, a unos 30 metros de distancia, había una silueta humana, de pie, completamente inmóvil. «Oye», gritó el güero, «estamos perdidos. ¿Nos puedes ayudar?» La figura no respondió, no se movió. Solo se quedó ahí, parada. El güero se levantó y comenzó a caminar hacia ella. «Espera», dije agarrándolo del brazo. «Algo no está bien», pero él se soltó y siguió avanzando. Cuando estaba a unos 10 metros de la figura, ésta simplemente desapareció. No corrió, no se escondió, simplemente se desvaneció, como humo. El güero se quedó paralizado en el lugar, luego regresó corriendo con nosotros. ¿Vieron eso? ¿Vieron cómo desapareció? Su voz temblaba. No era una persona, no sé qué era, pero no era humano. Todos estábamos aterrorizados ahora. ¿Qué clase de lugar era este? Decidimos no dormir, quedarnos todos despiertos hasta el amanecer, pero el amanecer nunca llegó. Esperamos lo que deberían haber sido horas, pero el cielo permanecía igual, negro total con estrellas brillantes que no se movían, que no rotaban como deberían. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y las figuras siguieron apareciendo, primero una, luego dos, luego media docena, todas alrededor de nuestro campamento, todas inmóviles, todas observándonos. «Son las ánimas perdidas del desierto», dijo Lupita con voz temblorosa.
Mi abuela me contaba historias. Dijo que muchos migrantes han muerto aquí, y sus espíritus vagan eternamente, buscando el camino que nunca pudieron completar. Algunos se pierden tanto que quedan atrapados en un limbo, y ese limbo atrapa también a los vivos que tienen la mala suerte de entrar. El güero intentó racionalizar, diciendo que eran alucinaciones del cansancio y deshidratación, pero todos sabíamos que eso no era verdad. Habíamos bebido suficiente agua, y todos veíamos lo mismo. Las figuras comenzaron a acercarse, lentamente, paso a paso, cerrando el círculo alrededor de nosotros. Podíamos verlas mejor ahora. Eran personas, o habían sido personas. Hombres, mujeres, algunos jóvenes, otros mayores. Todos vestían ropa de migrantes, jeans, mochilas raídas, gorras sucias. Pero sus rostros estaban demacrados, hundidos, con ojos vacíos y piel agrietada por el sol implacable. Y todos nos miraban con una mezcla de súplica y envidia, como si quisieran algo de nosotros que no podíamos darles. «No se muevan», susurró Ricardo. «Si corremos, tal vez nos persigan». Pero una de las mujeres de nuestro grupo, Estela, entró en pánico. Se levantó de un salto y corrió hacia lo que pensaba era una dirección segura. «Estela, no», gritamos, pero era demasiado tarde. Las figuras reaccionaron inmediatamente. Todas se volvieron hacia ella y comenzaron a moverse, no caminando, sino deslizándose sobre la arena sin dejar huellas. La alcanzaron en segundos. La rodearon, docenas de manos espectrales extendiéndose hacia ella. Estela comenzó a gritar, un sonido horrible que atravesó el silencio antinatural del desierto. Corrimos hacia ella, pero cuando llegamos a donde había estado, no había nada. Ni Estela, ni las figuras, ni siquiera huellas en la arena. Había desaparecido completamente, tragada por ese desierto maldito. El güero cayó de rodillas, sollozando. «Esto no es normal. Nada de esto es normal. Llevamos como 10 horas perdidos. El sol debería haber salido hace horas». Decidimos movernos. Quedarnos en un solo lugar no estaba funcionando. Elegimos una dirección al azar y comenzamos a caminar, manteniéndonos muy juntos. Las figuras nos seguían, siempre a la misma distancia, nunca acercándose demasiado pero nunca alejándose. Era como si nos estuvieran pastoreando hacia algún lugar. Caminamos durante lo que parecieron horas más. El paisaje nunca cambiaba. Las mismas rocas, los mismos cactus, como un escenario repetitivo en un bucle infinito. Ricardo comenzó a comportarse extraño. Se detenía a mirar a las figuras espectrales y murmuraba para sí mismo. «Conozco a ese», dijo señalando a uno de los espectros. «Es mi primo Mario, que intentó cruzar hace 3 años y nunca llegó. Su familia nunca supo qué le pasó. Se acercó peligrosamente a la figura. Mario, soy yo, Ricardo. ¿Me reconoces?» La figura que supuestamente era su primo giró su cabeza hacia él y por un momento pareció mostrar reconocimiento. Luego abrió la boca y de ella salió un sonido, un gemido profundo y desesperado que nos heló la sangre. El güero jaló a Ricardo hacia atrás. «No hables con ellos, no los reconozcas. Si estableces una conexión, te pueden arrastrar con ellos». Pero era demasiado tarde. Ricardo había hecho contacto. Durante las siguientes horas de caminata, él comenzó a cambiar. Su piel se ponía más pálida, sus movimientos más lentos, sus ojos perdían brillo, y empezó a hablar sobre quedarse, sobre cómo estar perdido en el desierto eternamente no era tan malo si estabas con familia. Lupita y yo nos dimos cuenta de lo que estaba pasando. Ricardo se estaba convirtiendo en uno de ellos. «Tenemos que hacer algo», le susurré a Lupita. Ella asintió y sacó un rosario que llevaba en su mochila. «Ayúdenme a rezar», dijo a los demás. Comenzamos a rezar en voz alta, todos juntos, mientras seguíamos caminando. Las figuras espectrales reaccionaron inmediatamente, retrocediendo un poco, sus formas volviéndose más tenues. Y Ricardo pareció recuperarse levemente, el color volviendo un poco a su rostro. «Sigan rezando», urgió Lupita.
La fe es lo único que nos puede proteger aquí. Este lugar está fuera de las leyes normales, pero la fe trasciende todo. Continuamos, rezando mientras caminábamos, tomados de las manos formando una cadena, y lentamente, muy lentamente, las cosas comenzaron a cambiar. El cielo empezó a aclararse, no de golpe, sino gradualmente, como debería hacerlo naturalmente. Las estrellas comenzaron a desvanecerse y apareció un tono azul oscuro en el horizonte. El amanecer finalmente llegaba. Con la primera luz del sol, las figuras espectrales comenzaron a disolverse. Algunas simplemente desaparecieron, otras se desvanecieron como niebla bajo el calor, y el paisaje cambió. Ahora podíamos ver variación en el terreno, colinas a lo lejos, una carretera, torres de alta tensión. Estábamos de vuelta en el desierto real, el desierto que obedece las leyes de la física y el tiempo. El GPS de El Güero volvió a funcionar. Su brújula apuntaba correctamente. Habíamos escapado, pero no todos. Estela nunca regresó. Y Ricardo, aunque físicamente estaba con nosotros, nunca fue el mismo. Sus ojos mantenían esa mirada vacía, como si parte de él se hubiera quedado atrás en ese limbo del desierto. Cuando finalmente llegamos al punto de recogida, 36 horas después de haber comenzado un viaje, que debería haber tomado 12, Ricardo se negó a subir al vehículo. Dijo que necesitaba regresar, que había dejado algo importante en el desierto. Intentamos convencerlo, pero se soltó de nosotros y comenzó a caminar de vuelta. Lo último que vimos fue su figura alejándose hacia el desierto, y juramos que había otras figuras esperándolo, recibiéndolo de vuelta. Los 5 que quedamos completamos el cruce y llegamos a Estados Unidos, pero ninguno pudo olvidar lo que pasó. He investigado sobre ese tramo del desierto. Aparentemente hay una zona, nadie sabe exactamente dónde porque las coordenadas cambian, donde migrantes se pierden más frecuentemente que en otros lugares. Algunos nunca son encontrados, ni vivos ni muertos. Simplemente desaparecen. Los locales, especialmente los de la comunidad indígena, hablan de un desierto dentro del desierto, un lugar maldito donde las almas perdidas se acumulan, creando una especie de dimensión paralela, alimentada por tanto sufrimiento y muerte. No volví a intentar cruzar después de eso. Encontré la manera de regularizar mi situación por otros medios. Pero a veces, en mis sueños, estoy de vuelta en ese desierto que nunca termina, caminando en círculos eternamente, rodeado de figuras espectrales que me llaman, me invitan a unirme a ellos, a dejar de luchar y simplemente aceptar mi destino. Y despierto sudando, agarrando el rosario que ahora siempre llevo conmigo, el mismo tipo de rosario que Lupita usó para salvarnos. A cualquiera que esté considerando cruzar el desierto, les suplico que reconsideren. Y si no tienen otra opción, lleven símbolos de fe, no viajen solos, y si alguna vez el tiempo deja de pasar normalmente, si el amanecer no llega cuando debería, si ven figuras que no proyectan sombras, recen. Recen como nunca lo han hecho, porque estarán entrando en un lugar donde la línea entre vida y muerte se ha borrado, donde las almas perdidas buscan compañía en su condena eterna, y una vez que el desierto te reclama, puede que nunca te deje ir. Historia 4. Buenas noches, cronistas. Soy Daniela Cortés de El Salvador. Hace un año crucé la frontera entre México y Estados Unidos por el río Bravo, también conocido como Río Grande. Muchos migrantes lo hacen porque parece más fácil que el desierto, pero ese río guarda secretos oscuros, secretos que vi con mis propios ojos y que casi me cuestan la vida. Esta es mi historia, y la cuento como advertencia para todos los que piensan que el río es una opción más segura. Viajé con mi hermano menor, Tomás, que tenía 19 años. Éramos solo nosotros dos, intentando llegar a donde estaba nuestro padre que llevaba 5 años trabajando en Texas. Contratamos a un coyote en la frontera de Tamaulipas. Nos dijo que el cruce del río sería de noche, rápido, que usaríamos balsas inflables y que estaríamos del otro lado en menos de 20 minutos. Nos cobró $3,000 por los dos, todo el dinero que habíamos ahorrado durante años.
Llegamos al punto de cruce alrededor de las 2 de la mañana. Éramos un grupo de 12 personas, incluyendo a mi hermano y yo. El coyote nos llevó a una zona apartada del río, entre árboles y maleza, donde nadie podría vernos desde la carretera. Había 2 balsas inflables, de esas baratas que se compran en tiendas de descuento. Me preocupó ver lo frágiles que se veían. Pero ¿qué opción teníamos? Ya habíamos pagado, ya estábamos ahí, y regresar significaba perder todo. Antes de subirnos, el coyote nos dio instrucciones. Cuando estén cruzando, no miren al agua. Mantengan la vista en la orilla opuesta. No importa qué escuchen o qué sientan, no miren al agua. Y si alguien los llama por su nombre, no respondan. ¿Entendido? Todos asentimos, aunque la advertencia era extraña y aterradora. ¿Por qué no debemos mirar al agua?, preguntó una mujer del grupo. El coyote la miró con seriedad. Porque el río tiene hambre, siempre tiene hambre, y si lo miras directamente, si le das atención, te reclamará. No entendí completamente lo que quiso decir, pero su tono era tan grave que decidí seguir sus instrucciones al pie de la letra. 6 personas subieron a la primera balsa, incluyendo al coyote que remaría. Mi hermano y yo quedamos en la segunda balsa con otras 5 personas y un ayudante del coyote que nos guiaría. Las balsas eran pequeñas, apenas cabíamos todos, y el peso nos hundía peligrosamente cerca de la superficie del agua. El agua del río estaba negra, completamente opaca, reflejando la luna de una manera extraña, casi aceitosa. Comenzamos a remar. La corriente era más fuerte de lo que esperaba, empujándonos río abajo mientras intentábamos avanzar hacia la orilla estadounidense. El sonido del agua era constante, un murmullo profundo que parecía tener voces mezcladas en él. Al principio pensé que era mi imaginación, pero luego Tomás me susurró: ¿escuchas eso? Suena como gente hablando. Yo también lo escuchaba. Eran voces susurrando en español, en inglés, en otros idiomas, todas mezclándose en un coro fantasmal que venía desde las profundidades del río. No hagan caso, dijo el ayudante del coyote, remando con fuerza. El río juega trucos, solo sigan adelante. Pero las voces se hicieron más claras, más insistentes, y entonces escuché algo que me paralizó. Mi nombre, Daniela, susurraba una voz desde el agua. Daniela, mira aquí. Era una voz femenina, suave, casi dulce. Recordé la advertencia del coyote y mantuve la mirada fija en la orilla lejana, resistiendo la tentación de mirar hacia abajo. Pero uno del grupo, un hombre joven llamado Rafael, no siguió la advertencia. Escucho a mi esposa, dijo con voz temblorosa. Ella está en el agua, me está llamando. Miró hacia abajo, directamente al agua negra. Su expresión cambió inmediatamente de confusión a terror absoluto. Hay gente ahí abajo, cientos de personas ahí abajo, gritó, y antes de que alguien pudiera detenerlo, se arrojó al agua, como si algo lo hubiera jalado. Desapareció bajo la superficie sin hacer mucho ruido, tragado por el río negro. El ayudante del coyote gritó: no se detengan, sigan remando. Pero todos estábamos en shock, mirando el lugar donde Rafael había desaparecido. El agua se arremolinaba ahí, formando un pequeño vórtice. Y entonces vimos algo que nos heló la sangre. Manos. Docenas de manos pálidas emergiendo del agua, alcanzando hacia nuestra balsa, tratando de agarrar los bordes, de jalarnos hacia abajo. Remen. Remen más rápido, gritó el ayudante golpeando las manos con su remo. Las manos se aferraban a la balsa, dedos largos y huesudos con uñas rotas tratando de pinchar el material inflable. Mi hermano Tomás comenzó a llorar de miedo mientras remaba frenéticamente. Yo hacía lo mismo, con las lágrimas corriendo por mi rostro, rezando todos los rezos que conocía. Las manos nos seguían. Más y más emergían del agua, un bosque de extremidades espectrales persiguiéndonos. Estábamos a mitad del río cuando nuestra balsa comenzó a desinflarse. Una de las manos había logrado rasgar el material. El aire escapaba con un silbido agudo mientras la balsa se hundía lentamente. Naden,
Naden a la orilla, ordenó el ayudante. Nos lanzamos al agua, que estaba helada a pesar de ser verano. La corriente era fuerte, me arrastraba río abajo. Pateé con todas mis fuerzas, nadando desesperadamente hacia la orilla estadounidense que parecía estar a kilómetros de distancia. Y entonces sentí algo agarrar mi pierna. Una mano fría como el hielo se enredó alrededor de mi tobillo, jalándome hacia abajo. Miré hacia atrás, un error terrible, y vi lo que el río escondía. Bajo la superficie había cuerpos, cientos de cuerpos flotando suspendidos en el agua oscura. Algunos parecían recientes, otros estaban en estado de descomposición, otros eran solo esqueletos. Todos migrantes, todos los que no habían logrado cruzar, todos atrapados en el río eternamente. Y todos me miraban con ojos muertos o cuencas vacías, y extendían sus manos, queriendo que me uniera a ellos en su tumba acuática. Grité, y pateé la mano que me agarraba. Se soltó momentáneamente, y aproveché para nadar con renovada desesperación. Detrás de mí, escuché a Tomás gritando mi nombre. Daniela, algo me tiene. Volteé, y vi con horror que mi hermano estaba siendo jalado bajo el agua por múltiples manos. Tomás, grité nadando de regreso hacia él. Logré agarrar su mano justo cuando estaba por sumergirse completamente. Jalé con todas mis fuerzas, pero las manos espectrales eran más fuertes. Era como jugar tira y afloja con la muerte misma. ¡Ayuda! ¡Alguien ayúdenos!, grité. El ayudante del coyote nadó hacia nosotros. De su cuello sacó un crucifijo y lo sumergió en el agua cerca de donde las manos agarraban a Tomás. Hubo un destello bajo el agua, como si una luz brillara desde las profundidades, y las manos soltaron a mi hermano instantáneamente. Nadamos los tres hacia la orilla, con los pulmones ardiendo, tragando agua, tosiendo, pero vivos. Finalmente, nuestras manos tocaron tierra. Nos arrastramos fuera del río, colapsando en la orilla estadounidense, empapados y temblando. Miramos hacia atrás. La primera balsa había logrado cruzar completamente. Las 6 personas estaban salvas en la orilla. Pero de nuestra balsa, solo habíamos llegado 4. Tomás, yo, el ayudante del coyote y una mujer llamada Mercedes. Los otros 3, incluyendo a Rafael que se había lanzado al agua, habían sido reclamados por el río. Y mientras mirábamos las aguas negras, vimos figuras bajo la superficie, siluetas flotantes mirando hacia nosotros, como envidiando nuestra libertad. El ayudante del coyote nos hizo alejarnos del río inmediatamente. No se queden cerca de la orilla, el río tiene alcance. Puede jalar a gente incluso desde la tierra si se quedan demasiado cerca. Caminamos rápidamente hacia donde había un vehículo esperándonos, alejándonos de esa pesadilla acuática. Durante todo el trayecto, Tomás y yo nos aferramos el uno al otro, incapaces de hablar, procesando el trauma de lo que habíamos visto y experimentado. Más tarde, cuando estábamos a salvo en una casa de paso, el ayudante del coyote nos explicó más. El río Bravo ha reclamado miles de vidas a lo largo de décadas. Migrantes que se ahogaron, que fueron arrastrados por la corriente, que murieron de hipotermia. Sus cuerpos a menudo nunca son recuperados. Se quedan ahí, en el fondo del río, y con tanta muerte, tanta desesperación, el río desarrolló conciencia, o algo similar, se alimenta de los que intentan cruzarlo. Por eso necesitamos protección, mostró su crucifijo. La fe es lo único que puede repelerlo temporalmente. Llegamos a donde estaba nuestro padre después de varios días. Le contamos lo que había pasado, aunque omitimos los detalles más terroríficos para no asustarlo, pero él entendió. El río es traicionero, dijo simplemente. He conocido a muchos que lo intentaron y nunca llegaron. Sus familias nunca supieron qué les pasó. Ahora sé que están ahí, en el fondo, esperando. Esa realización fue dolorosa, que cada vez que alguien desaparece cruzando el río, hay una buena posibilidad de que sigan ahí, atrapados bajo el agua, condenados a intentar arrastrar a otros con ellos. Han pasado meses desde entonces. Tomás y yo estamos trabajando, enviando dinero a casa, tratando de construir una vida aquí. Pero ninguno de los dos puede acercarse a cuerpos de agua, ni piscinas,
ni lagos, mucho menos ríos. La sola visión del agua profunda provoca ataques de pánico. Y en las noches, a veces sueño que estoy de vuelta en ese río, mirando hacia abajo, viendo todos esos cuerpos flotando, todas esas manos alcanzando. Y la peor parte es que en el sueño, reconozco algunos rostros. Migrantes que conocí en el camino, gente que dijo que cruzaría por el río y que nunca volvimos a ver. Investigué después sobre el río Bravo. Las estadísticas oficiales dicen que cientos de personas mueren ahí cada año intentando cruzar, pero esos son solo los cuerpos que encuentran. ¿Cuántos más hay que nunca son recuperados, que se quedan en el fondo, que se convierten en parte de esa colección espectral de almas perdidas? Miles, probablemente, y cada uno aumenta el poder del río, su hambre, su capacidad de reclamar más víctimas. A todos los que lean esto y estén considerando cruzar por el río, busquen otra forma. Sé que es difícil, sé que a veces parece la única opción, pero el río es una trampa mortal, no solo físicamente, sino espiritualmente. Y si no tienen otra alternativa, si deben cruzar, lleven protección, crucifijos, imágenes religiosas, lo que sea que represente su fe. Recen antes de entrar al agua, y pase lo que pase, no miren hacia abajo, no escuchen las voces, no respondan si alguien llama su nombre, porque el río está lleno de los que no siguieron estas reglas, y está hambriento, siempre hambriento de más compañía en sus profundidades oscuras. Mi hermano y yo sobrevivimos, pero llevamos las marcas. Tomás tiene pesadillas cada noche. Yo veo sombras en cada reflejo del agua. Y ambos cargamos la culpa de los sobrevivientes, preguntándonos por qué nosotros logramos llegar cuando Rafael y los otros dos cuyos nombres nunca supimos, se quedaron atrás. A veces me pregunto si parte de mí también se quedó en ese río, si un pedazo de mi alma está flotando ahí con los demás, y si algún día el río vendrá a reclamar lo que dejé atrás. Por ahora, vivo cada día agradecida, pero siempre con el miedo de que el río no ha terminado conmigo, que está esperando, paciente como solo el agua puede ser, el momento de terminar lo que empezó esa noche terrible, cuando casi me convirtió en una más de su colección eterna. Y así, mis amables cronistas de la noche, llegamos al final de estas historias. Si te han gustado, suscríbete, comparte, y déjanos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Nos veremos muy pronto, en el próximo misterio.